presentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 31 de octubre de 2022, son las 6:22 de la mañana en el Valle de Caracas. Este fin de semana cambió el horario en Europa, si la gente que nos escucha desde el viejo continente ya no lo hace a la hora de almuerzo, sino un poquito antes, son las 11:30, por ejemplo, en España, las 12:30 en Italia, o sea, un poquito antes es la hora en Europa en este momento. La Providencia nos regaló un fin de semana prácticamente sin lluvias, lo que nos vino muy bien en términos de recuperación de todo lo que vivimos, especialmente el viernes, que fue un día tan duro con la lluvia en Vargas, y el fin de semana, el sábado, con la lluvia en Sucre. Ya estaremos hablando de todo eso en estos titulares de la mañana, pero la primera noticia, por supuesto, tiene que ver con los resultados en las elecciones de Brasil. 60,34 millones de votos para Lula da Silva, que se convierte en el presidente brasileño con más votos en la historia, y también el que gana por un margen más estrecho, porque Jair Bolsonaro sacó 58,2 millones de votos, y esto hace que todavía no haya reconocido el triunfo de Lula da Silva, que es incontestable a la luz de la eficiencia del Tribunal Supremo Electoral brasileño. Los votos nulos o no válidos fueron 5.700.000, es decir, más que la diferencia entre los dos candidatos. Esto en Brasil hay la opción de votar en blanco, y 30 millones de personas se abstuvieron, y tan enorme como pueda sugerir esa cifra de 30 millones de electores que se abstuvieron, que es más o menos la población venezolana. 30 millones de personas decidieron no votar. Esto representó apenas 20% de abstención. En Brasil estaban habilitados para votar 156 millones de personas, y vamos a ver lo que dicen los periódicos del mundo. Vamos a ver que este es El País de Madrid. Dice: Brasil se parte en dos con el pulso entre Lula y Bolsonaro. El candidato de la izquierda aventajaba ligeramente al actual presidente con el 90% de los votos escrutados en un ajustadísimo escrutinio, y ya ese escrutinio terminó y Lula ha sido confirmado como presidente. Por cierto, un Lula de 77 años, un Lula que viene de causas judiciales por el caso de Brecht. Esto también es una mala noticia, ¿no? Cuando tú ves estos dos candidatos, gente muy mayor, como en Estados Unidos, Biden y Trump, ¿no? Noticias de poca juventud en la política del país. Estado de Sao Paulo trae unas declaraciones de Lula: no existen dos Brasiles, es hora de bajar las armas. Lula dice que gobernará para los 215 millones de brasileños. El Clarín de Buenos Aires: Lula ganó por muy poco y llamó al diálogo y a terminar con la grieta. Esto lo dice el Clarín de Buenos Aires. En tanto, el Mercurio de Chile dice: Lula gana estrecho balotaje en Brasil y dice que gobernará para todo el país. Tras la polarizada contienda, el vencedor planteó que es hora de reunir de nuevo las familias. Da Silva llegará por tercera vez a la presidencia luego de haberla ejercido entre 2000 y 2010. Y Wall Street Journal: imagínense la importancia que tienen las elecciones de Brasil, que son la noticia de abrir para el Wall Street Journal. Lula da Silva vence a Bolsonaro para retomar la presidencia brasileña. Leo una nota de El País que resume las elecciones.
Dice, Lula gana las elecciones a Bolsonaro en la victoria más reñida de la historia de Brasil. El candidato de izquierda regresa al poder con casi 51% de los votos frente al 49% del todavía presidente. El hijo de doña Lindu vuelve a hacer historia. Nadie ganó nunca unas elecciones brasileñas con tantos votos. 60 millones, ni con una diferencia tan minúscula. Luis Ignacio Lula da Silva ha culminado este domingo su resurrección política y ha llevado de nuevo a la izquierda al poder en Brasil, casi 3 años después de salir de la cárcel donde pasó 580 días. Lula, como se le conoce en todo el mundo, ha recibido el regalo soñado por los 77 años que cumplió el jueves. Ha derrotado por la mínima al presidente Jair Mesías Bolsonaro en las urnas electrónicas con 99,9% escrutados. Lula tiene un 50,9% de los apoyos frente a un 49,10% de su contrincante. Este triunfo significa que la izquierda brasileña regresa al poder 2 décadas después de su primera e histórica victoria y 6 años después de que su sucesora fuera desalojada en un impeachment. Los brasileños han desalojado a su primer presidente de extrema derecha, un antiguo militar nostálgico de la dictadura que durante 4 años ha sometido a las instituciones a una tensión aguda y constante. Existe una enorme expectación sobre si Bolsonaro aceptará la derrota o no. El presidente derrotado ha seguido el recuento en su residencia oficial en Brasilia. Por cierto, Bolsonaro se convierte también, esta es una de las cosas históricas de esta elección, Bolsonaro se convierte en el primer presidente de Brasil derrotado en unas urnas para el segundo periodo. Yo creo que esto también son cosas de la pandemia, ¿no? Así como Trump no ganó las elecciones en medio de la pandemia, creo que el manejo de Bolsonaro de la pandemia fue realmente nefasto y que Bolsonaro hizo tanto por perder las elecciones, quizá mucho más de lo que hizo Lula por ganarlas. El presidente del Tribunal Superior Electoral, el juez Alexandre de Moraes, ha revelado que telefoneó a los 2 candidatos antes de proclamar los resultados. No vemos ningún riesgo real de contestación de los resultados, ha dicho en una comparecencia. Un puñado de votos ha inclinado la balanza. Como Brasil vota desde hace 25 años en urna electrónica, el recuento ha sido ágil. Los brasileños elegían entre 2 viejos conocidos después de la campaña electoral más sucia de la historia, plagada de mentiras y golpes bajos. Para el candidato izquierdista era una elección entre democracia y barbarie. Para su rival, un duelo entre el bien y el mal. Era una disyuntiva entre virar hacia el centro o profundizar el volantazo a la ultraderecha emprendido hace 4 años. Esto también hay que leerlo con, digamos, la lejanía que te puede dar pensar que El País es un periódico que simpatizó y simpatiza enormemente con la causa del lulismo. Siempre digo, ¿por qué le dicen, por ejemplo, a Bolsonaro presidente ultraderecha y no le dicen a Daniel Ortega presidente de ultraizquierda? Bueno, porque es una manera de etiquetar, ¿no? Y para no entrar en estos predios, ¿no?, sino hablando de puras experiencias internacionales. Con Lula se espera que Brasil vuelva con fuerza a la escena internacional, impulsado además por una América Latina que culmina su viraje a la izquierda. Con el fundador del Partido de los Trabajadores al timón de Brasil, por primera vez en la historia, las 5 principales economías de la región estarán gobernadas por progresistas. El primer dilema de política exterior de Lula será definirse sobre la guerra en Ucrania. Después, el gigante latinoamericano deberá encontrar su lugar en la cada vez más agresiva disputa entre sus 2 principales socios comerciales, China y Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha felicitado a Lula y ha calificado los comicios de libres y justos, y no ha sido el único. Por supuesto, buena parte de los mandatarios de la región y del mundo han hecho lo mismo. Dice Alberto News, con la victoria de Lula en Brasil, la izquierda latinoamericana reconquista su pieza más preciada. En su momento, como ahora, Lula, hoy de 77 años, coincidió en el poder con otros líderes de izquierda más radicales, como el cubano Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez, ambos ya fallecidos. Ahora tendrá nuevos compañeros de viaje, algunos ya conocidos y más cercanos a su generación, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce o el argentino Alberto Fernández. También conocidos y muy cercanos a Lula son el venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega, tildados de dictadores por la derecha regional y criticados sin tapujos por el chileno Gabriel Boric, que a sus 36 años ha surgido como una voz renovadora de la izquierda latinoamericana. Sobre los casos de Venezuela y Nicaragua, espinosos hasta para el progresismo regional, Lula es esquivo y se limita a desear más democracia para esos 2 países, pero sin intervención. Y Maduro, por supuesto, fue uno de los primeros en celebrar
el triunfo de Lula. Nicolás Maduro celebró el triunfo electoral de su compinche, así le dice la patilla, Luis Ignacio Lula da Silva, tras el balotaje en Brasil que evidencia una estrecha diferencia con Bolsonaro. Celebramos la victoria del pueblo brasileño que este 30 de octubre eligieron a Lula como su nuevo presidente. Que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Bueno, menos aquí, ¿no? Hoy en Brasil triunfó la democracia nuevamente. Qué duro suena esto en la boca de Nicolás Maduro, mano. Felicitaciones, Lula, un gran abrazo. Bueno, hablando de democracia y hablando de Venezuela, el PCB alerta desde Cuba que Maduro aplica un plan para su ilegalización. Héctor Rodríguez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, denunció que Maduro aplica un plan contra el PCB. Obviamente este no es Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda, sino otro Héctor Rodríguez. Esto lo formuló en el 22º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros que se realiza en La Habana. El representante del PCB en el encuentro en La Habana, al referirse a la lucha de los trabajadores en Venezuela, afirmó: la resistencia del movimiento obrero y popular al ajuste neoliberal de Maduro está siendo respondida con una feroz persecución, criminalización y judicialización de sus luchas. Sobre las sanciones aplicadas contra Venezuela y miembros del gobierno de Nicolás Maduro, Rodríguez, en nombre del PCB, dijo: rechazamos y combatimos que éstas se utilicen para justificar la deriva neoliberal del actual gobierno y la política de criminalización de las legítimas luchas de la clase obrera y el movimiento popular. En tanto, el embajador de Estados Unidos en Colombia lanza una dura sentencia contra Nicolás Maduro. Queremos llevarlo ante la justicia, y le dice más. En diálogo con la directora Vicky Dávila, el diplomático explicó la posición de Estados Unidos en casi los temas relevantes del país en este momento. Palmieri recordó que Nicolás Maduro es el líder de un régimen que ha dejado atrás la democracia. Ha creado una situación que ha obligado a salir a millones de personas. Ante la pregunta de si es un dictador, contestó Nicolás Maduro: por supuesto sí. El diplomático agregó que está bajo algunos cargos en Estados Unidos y queremos llevarlo a la justicia, y algún día veremos preso a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Respondiendo en las Cortes, le preguntó Vicky Dávila: es una buena pregunta. Buena pregunta, respondió el embajador. 6:33 minutos, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750 AM, y por supuesto la información más relevante que tiene que ver con Venezuela es la relativa a las lluvias. Se inundaron más de 650 viviendas en Sucre tras las fuertes lluvias, informó este sábado el gobernador Gilberto Pinto Blanco. En un contacto telefónico con el canal BTV, el funcionario detalló que el fuerte periodo de lluvias que se registraron en el estado durante las últimas 36 horas provocó la crecida de un río, lo que inundó a las más de 600 casas, donde el nivel de agua subió hasta 1,7 metros por encima del suelo. Y mientras vemos este video que nos trae justamente Ariana Ágreda en Twitter, tenemos el gusto y el honor de conversar con la periodista sucrense Bárbara López, una periodista muy joven, muy activa en la región. Buenos días, Bárbara. Bueno, cuéntanos cómo está la situación en el estado Sucre y bueno, cuáles son los últimos acontecimientos allí en la entidad relativos al tema de lluvia. RCR, pues es tu casa, puedes contarnos lo que está pasando allá. Buen día. Hola, buenos días, Pedro, y a todas las personas que nos escuchan la mañana de hoy. Bueno, nosotros acá desde el estado Sucre súper alertas y pendientes de lo que está ocurriendo en todo lo largo y ancho de esta entidad oriental. Como tú bien lo has dicho, fueron más de 600 familias que quedaron sin hogares, que quedaron pues a expensas y esperando a las autoridades regionales que se hagan acto de presencia en estas localidades. Pues muchas de las declaraciones y muchas de las expresiones de las personas es exigiendo la presencia de las autoridades en la zona. Creo que es esto lo que más aclaman, presencia y una ayuda para estas personas que perdieron los enseres que han podido obtener durante toda su vida. En su mayoría recordamos Bárbara, que la población... Bárbara, cuéntanos cómo está la situación hoy. ¿Bajo el agua? ¿Ya hay algún trabajo de recuperación? ¿Cuáles son las actividades? Ayer, por ejemplo, que ya ha seguido lloviendo. ¿Cómo está la situación allá? Con respecto a la situación, actualmente, como se encuentra el clima durante estos 2 días o día y medio aproximadamente, pues han bajado las lluvias. La intensidad de la lluvia, gracias a Dios, se ha visto en la noche, una actividad, bueno, con poca intensidad en cuanto a las precipitaciones que habíamos observado en días anteriores.
Muchas zonas han podido desahogar las aguas que se habían retenido tanto en hogares como en las comunidades en general. El río Manzanares, que era una de las grandes preocupaciones de los cumaneses, tanto el río Manzanares como el Aliviadero hace 2 días estaban en un punto que muy pocas veces se había visto en el estado Sucre, en Cumaná como tal. Sin embargo, el día de ayer pudimos observar que pues ha bajado el caudal del río Manzanares, y esto nos pone un poco más relajados, pero siempre alertas de lo que pueda llegar a ocurrir. Bueno, recordemos que el INAMED dijo que este fenómeno iba a estar con nosotros hasta marzo del 2023, pero también tenemos que recordar que, bueno, que tanto las autoridades de protección civil como el INAMED han pronosticado una depresión en lo que significa el Mar Caribe, y esto por supuesto nos afecta a nosotros los sucrenses. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo está la gente allí? ¿Hay actividades normales? ¿Se espera que hoy haya actividades normales, o la economía está, digamos, frenada por la situación de las lluvias? Por la situación de las lluvias, no tanto. De hecho, ayer estaban funcionando el transporte público y abiertos ciertos comercios de las vías principales de la ciudad. En este momento todo está funcionando con normalidad. No se han pronosticado, o mejor dicho, no se han detectado comercios que no vayan a trabajar por efecto de las lluvias o a causa de las lluvias, sino por la falta de agua en Cumaná. Y esto fue una de las cosas que pues podemos decir que jugó a nuestro favor. El día viernes se decretó una parada para toda Cumaná y algunos municipios del estado Sucre, y estamos sin agua. El primer aviso había dicho que era por 72 horas. El gobernador Gilberto Pinto informó hace más de 24 horas que pues esto se iba a aumentar a unas 80 horas sin agua, y por esto varios colegios han dicho que no hay clases. Sin embargo, en el radar pues tenemos tanto a una escuela, a una unidad educativa ubicada en la parroquia Santa Inés, y una universidad también en la parroquia Santa Inés, pues dijeron que no iban a dar actividades escolares debido, sí, a las fuertes lluvias. Sin embargo, la actividad comercial se mantiene al día. Estamos activos en esa parte, y la población alerta, a la expectativa, expectante de lo que pueda llegar a ocurrir, y expectante de si pueden ocurrir precipitaciones el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara López, periodista sucrense, que nos da este completo reporte sobre la situación de las lluvias en el estado Sucre. Mucha preocupación con las lluvias, por supuesto, en el estado Sucre, mucha preocupación también en estados como Vargas, donde el viernes pues vimos todas las imágenes tremendas de la quebrada del Cojo y del río San Julián prácticamente desbordados. Yo decía ayer o anteayer en Twitter que un gran avance para los venezolanos sería que comenzáramos a respetar nuestros ríos y sobre todo sus cauces naturales que tienden a desbordarse en época de lluvia. Se ha construido en las orillas de los ríos y de las quebradas indiscriminadamente, y bueno, las consecuencias las pagamos cada vez que hay lluvias torrenciales, como corresponde a un país tropical, porque siendo un país tropical, pues las lluvias torrenciales son parte de nuestras vidas. El INAME, en tanto, muchísimas gracias, Bárbara, el INAME en tanto emite alerta hidrológica en 11 estados del país por 48 horas. Este domingo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emite una alerta hidrológica anaranjada por 48 horas en 11 estados del país. La alerta se mantendrá desde este domingo 30 de octubre hasta el martes 1 de noviembre a las 12 del mediodía. Los estados involucrados en esta alerta hidrológica son Anzoátegui, Sucre y Monagas, Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, no le voy a decir La Guaira, Amazonas, Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida, por los niveles elevados en los que ya se encuentran sus ríos. En tanto, la urbanización Llano Alto en Apure está bajo el agua ante torrenciales lluvias y desbordamiento de dos lagunas internas.
Apure es otro estado que sufre mucho por la temporada de lluvias, pero poca gente se entera porque está muy lejos y los medios han desaparecido. A causa del aguacero registrado durante la madrugada de este domingo 30 de octubre y el desbordamiento de 2 lagunas internas, las casas ubicadas en la calle principal Orinoco y Capanaparo de la urbanización Llano Alto, municipio Viruaca, en Apure, se encuentran bajo el agua. Fuentes consultadas por La Patilla relataron que afortunadamente al comenzar la lluvia, los encargados de servicios generales de la urbanización activaron la bomba de achique, lo cual impidió que el agua llegara a la totalidad de las casas de este urbanismo apureño. Pero miren cómo está el agua allí. Se espera que el agua baje durante las próximas horas, pues la lluvia cesó. Sin embargo, no se descarta que el mal tiempo continúe en la región, así como en otras entidades del país, tal como lo ha informado el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEN. Tanto en Caracas acondicionarán espacios en Caño Amarillo para atender a personas afectadas por las lluvias. El acondicionamiento forma parte del plan estratégico para la protección de familias víctimas de las lluvias. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, realizó este domingo una inspección por las instalaciones adyacentes a la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas para realizar un acondicionamiento del espacio que sirve para recibir a las familias afectadas por las lluvias recientes. Estas labores forman parte del plan estratégico de protección que se adelanta a favor de las personas que resultaron perjudicadas por las recientes precipitaciones en la ciudad capital, dice el tono de nota de prensa de El Universal. Y la solidaridad sigue presente. La Arquidiócesis de Caracas habilita 3 centros de acopio para ayudar a los afectados por las lluvias. La Arquidiócesis de Caracas habilitó 3 centros de acopio en solidaridad con los damnificados que han dejado las intensas lluvias en los sectores populares del 23 de enero y La Vega en Caracas. La Iglesia Católica sumará esfuerzos para, junto con la feligresía, brindar una mano de ayuda a las víctimas en la ladera y la parte alta de La Vega, quienes perdieron sus casas y bienes materiales. Monseñor Lisandro Rivas, obispo auxiliar de Caracas y actual encargado del gobierno eclesiástico, en ausencia del cardenal Baltasar Porras, dijo: hemos decidido 3 lugares de solidaridad de nuestra arquidiócesis. En primer lugar de solidaridad se encuentra en la zona del Paraíso. En la zona del Paraíso, un segundo lugar es la parroquia del Buen Pastor en Bellocampo y un tercer lugar es la Anunciación del Señor en La Boyera. El horario de recibimiento de los insumos será de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Monseñor Lisandro Rivas, obispo auxiliar de Caracas y actual encargado del gobierno eclesiástico, en ausencia de Monseñor de Cardenal Baltasar Porras, dice esta nota, que está muy feamente escrita. Y por eso uno se enreda. 6:43 minutos de la mañana, titulares de la mañana, me perdonen los amigos de Alberto, yo al mejor cazador se le da una liebre, dicen por ahí. 6:43 minutos, amigos y amigas de titulares de la mañana. Esto es RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro Garzueta. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Hablando de censura, hablando de cierres de emasoras, sigue la censura. Conatel cerró otras 8 emisoras de radio en Falcón. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este domingo que Conatel cerró otras 8 emisoras de radio en la última semana en el estado Falcón. A través de un reporte en su cuenta de Twitter, el SNTP indicó que ese organismo dio la instrucción vía telefónica para cerrar. Ya ni siquiera mandan un oficio, sino que llaman por teléfono. Para cerrar entre el 20 y 27 de octubre las siguientes emisoras: Occidente 92.7, Carubarigua 96.9 FM, Veraca 91.3, Misionera 97.6, que debe ser una emisora cristiana seguramente, Tricolor 105.5, Fred Medical 93.9, Centinela 99.1 y Precursora 95.9. Además, la censura se extiende. Maduro y su régimen ordenaron cerrar otras 3 emisoras en el Zulia. Estas son Melódica 92.3 FM, que llevaba solo un año al aire, Mágica 93.3 FM, 15 años al aire, que deben ser del circuito Mágica, y Que Buena 101.1 FM, 6 años al aire. Fueron las estaciones radiales cerradas por el chavismo en un nuevo ataque a la libertad de expresión. Será para que no nos enteremos de cosas como las que siguen habiendo
habitantes de Tumeremo protestan por militarización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el lugar hay un despliegue de un gran contingente militar, tanques de guerra y sobrevuelo con aviones de combate desde el viernes 28 de octubre. Los habitantes de Tumeremo, en el estado Bolívar, protestaron este sábado por la militarización que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona. De acuerdo con el Correo del Orinoco, en el lugar hay un despliegue de un gran contingente militar, tanques de guerra y sobrevuelo con aviones de combate desde el viernes 28 de octubre. ¿A quién estarán buscando y con quién estarán peleando? La presencia militar se debe a operativos de desalojo de campamentos mineros que desde el 7 de octubre aplica la FAME en la zona. Así ocurrió en el sector Imataca, donde también quemaron la iglesia de ese pueblo, lo que conllevó al desplazamiento de unos 1000 mineros. 200 de ellos huyeron hacia la montaña a unas 10 horas de Imataca, apuntó el diario regional. Entre sus denuncias, los habitantes de Tumeremo aseguran que la verdadera intención de los funcionarios es sacar a todas las personas de las minas para entregarlas a otras personas. Ahí lo que llaman en las cárceles un cambio de gobierno, que se ha extendido la metodología a las minas, ¿no? Y que para ello ha habido irregularidades como detenciones y desapariciones de personas, porque por lo que en lugar de orden reina el temor en los pobladores. Están prácticamente presos sin comida, pues temen salir del sector y que haya una emboscada militar. Lo que quieren es limpiar las minas para entregárselas a otros. Nadie da la cara por nosotros. El alcalde ni se ha pronunciado. La otra es que llevan presa a la gente y no dicen nada, no se sabe de ellos. En el Dorado y kilómetro 88 también hay protestas, denunciaron violaciones de los derechos humanos y allanamientos y detenciones arbitrarias. El Pitazo, en tanto, nos dice, otra cosa de la que no quieren que se enteren ustedes, que extorsionadores arrojan granadas contra discoteca de Ciudad Ojeda. La granada estaba dentro de una bolsa y cubierta con tela roja. En el local se celebraba una fiesta de Halloween y los asistentes fueron desalojados por seguridad. Este es el ataque número 14 que ocurre en el Zulia. Fue contra la discoteca Mr. Dog en Ciudad Ojeda, estado Zulia. El explosivo no detonó, por lo que no causó heridos ni daños en las instalaciones, afortunadamente. La discoteca y restaurante está ubicada en la calle Piar de Ciudad Ojeda, entre las calles Miranda y Vargas. La granada fue arrojada presuntamente por 2 hombres en una moto cerca de medianoche en las adyacencias del estacionamiento principal. El sábado se celebraba desde las 8 p.m. una fiesta de Halloween en la que iban a premiar al mejor disfraz y el mejor maquillaje. La situación causó pánico entre los asistentes y seguramente no fue un efecto deseado, ¿no? El Halloween es una fiesta que se basa en el miedo, pero no creo que este haya sido el caso, ¿no? Que buscaban crear miedo, sino buscaban hacer daño. A otra adolescente, 6:48 minutos, y aquí se acaba cualquier chiste, fallece esperando un trasplante de riñón. Una adolescente de 15 años de edad, apenas, falleció esta semana esperando un trasplante de riñón. Así lo denunció la ONG Prepara Familia a través de su cuenta de Twitter. La adolescente Esther Rangel acaba de cumplir 15 años y era paciente del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, ubicado en Caracas, donde este año han muerto hasta la fecha 11 niños, niñas o adolescentes por no recibir a tiempo el trasplante. La ONG Prepara Familia aprovechó para advertir vía Twitter que ya la población infantil y los adolescentes no tienen cómo resistir, por lo que demandaron nuevamente la reactivación de los trasplantes en el país. El pasado mes de junio se cumplieron 5 años desde que la administración de Nicolás Maduro suspendiera el programa de sistema de procura de órganos y tejidos. Desde 2017, cuando se suspendió el programa, hasta la fecha, 73 menores de edad han fallecido en ese centro médico asistencial esperando un trasplante. Los pensionados de Amor Mayor, en tanto, reclaman el pago de sus aguinaldos. Este fin de semana en las redes sociales se viralizó la protesta de los pensionados por el pago de aguinaldos hasta este domingo 30 de octubre. Ningún vocero del gobierno de Nicolás Maduro ha informado sobre el pago de aguinaldo para los pensionados de pensión mayor. Porque a los pensionados de Amor Mayor no le dan aguinaldo en diciembre, también es merecido, publicó la usuaria identificada como @mbetania, mientras que otro de los usuarios agregó: buenas noches, señor presidente Nicolás Maduro, no se vaya a olvidar de los aguinaldos para los abuelos y abuelas de la patria de la gran misión 100% Amor Mayor. Ya el 5 del presente mes le fue cancelado su mes correspondiente, pero falta el mes de aguinaldo que otorgó hoy el IBSS. No dejen sin aguinaldo a los pensionados de Amor Mayor, llamada a la vicesocial, agregó el usuario
Néstor Maite. Mientras todo esto sucede, las redes sociales hicieron eco este fin de semana de la rumba del actor Manuel Coco Sosa. No falto a la verdad cuando digo que el actor Manuel Coco Sosa fue condenado a 4 años recientemente por corrupción en PDVSA. En su fiesta, sin embargo, y lamentablemente qué lástima que esto no termine de cargar, estaba cargado cuando empezó el programa, en su fiesta, que fue realizada en el restaurante Este Salvaje de las Mercedes, que se está llenando de fama, no solo por haber sido el lugar donde se dio la fiesta famosa del nazi de la torta. Los fanáticos de Seinfeld recordarán la alegoría con el llamado nazi de la sopa. Bueno, allí fue la fiesta del nazi de la torta y ahora fue la fiesta del actor Manuel Coco Sosa, condenado, como ya digo, condenado por corrupción en PDVSA. Lo que llama la atención es que ese condenado por corrupción, en la fiesta de cumpleaños de ese condenado por corrupción en PDVSA, estuvo el Contralor General de la República, el señor Elvis Amoroso, quien por un sentido de elemental prudencia, siendo el Contralor de la República, no debería estar en la fiesta de cumpleaños de un condenado por corrupción. No diré más. Lo demás que queda a la interpretación de cada quien, todas las interpretaciones que ustedes quieran hacer a la luz de las noticias que vengo de leerle. Pero si usted está condenado por corrupción, lo normal es que el contralor del país, o sea, el que lo condenó a usted, no vaya a la fiesta, ¿no? Digo yo, aquí pensando pendejadas, Pedro García Otero. 6:52 minutos de la mañana, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles del Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque en Equimédica, alquiler de equipos médicos, usted conseguirá todo lo que necesita en alquiler para un paciente hospitalizado en el hogar, desde una cama clínica hasta un concentrador de oxígeno. Pero si usted lo necesita para la venta, pues también se lo vendemos. Ahí la entrega es, por supuesto, a nivel nacional y con empresas de courier o de transporte de mudanza, según sea el tamaño de lo que usted necesita. Llame al 0412-806-2591 o ingrese a Equimédica-alquiler para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios en alquiler en Caracas con muy pocos requisitos. Equimédica tiene todo lo que usted necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar, y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en las manos del buen doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios a su mascota, desde puede ser un morrocoyo, puede ser un caballo, puede ser un gato, puede ser un perro, pueden ser peces. El doctor Cova sabe tratarlos a todos, les ofrece los más variados servicios. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí conseguirá el consultorio del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Yo les hablaba el fin de semana o la semana pasada del caso de la niña Frangelis y les decía que el perpetrador, el asesino, que es un muchacho de 14 años, tenía que venir de un entorno muy dañado para haberle hecho eso a esa niña. Y hoy viene la noticia, este fin de semana llega la noticia de que la madre de Frangelis está detenida porque se investiga si tenía conocimiento de los abusos a su hija. Yo veo esta foto y la veo un poco mayor para ser la madre de Frangelis. También digo, bueno, en este país donde la gente vive tan mal, pues envejece muy rápido. Organismos de seguridad del Estado Carabobo privaron de libertad a la madre de la niña Frangelis Belis Rodríguez desde la noche del 26 de octubre. La medida la ejecutaron después de presentarla ante el juzgado primero de primera instancia en funciones de control del circuito judicial con competencia en materia de delitos de violencia en el Palacio de Justicia de Valencia. Se trata de una detención preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso. El juez a cargo del tribunal, Yester Quintana, dictó la medida por el delito de complicidad por omisión en el caso de violación de su hija de 5 años, reseñó Venezuela News. Trascendió de manera oficial que los investigadores concluyeron que Frangelis presentaba signos de abuso sexual hechos con anterioridad. No obstante, se desconoce si su madre tenía conocimiento de lo que ocurría. Medios locales afirmaron que Jessica Rodríguez, madre de la niña asesinada, quedó devuelta a la subdelegación de Mariara del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Mientras tanto, una mujer fue asesinada durante un tiroteo entre bandas criminales y la PNV en Zulia. Esto ocurrió en el sector El Chivo, parroquia Francisco Javier Pulgar
no se identificó el nombre de la dama fallecida. Primicia nos trae que asesinan a golpes a un docente jubilado. Esto es terrible, esta información. El hombre se quejaba de fuertes dolores tras haber sido golpeado, sin embargo su traslado al hospital ocurrió 8 días después del hecho. Esto ocurrió en el barrio Unión de la ciudad de Barquisimeto. La víctima tampoco está identificado, era un docente jubilado en la capital larense. Una buena noticia, sin duda, aterrizó el primer vuelo de Iberia de la ruta Madrid-Caracas en 7 meses. España es uno de los países autorizados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para realizar servicios regulares de pasajeros, carga y correo en el territorio venezolano. Y para cerrar, emoción y luto en Corea del Sur tras la estampida que dejó 153 muertos en Seúl. Las imágenes terribles de este fin de semana. Por lo menos 2.642 personas están en condición de desaparecidas y 20 extranjeros al menos murieron en esa estampida durante una fiesta de Halloween. Y para cerrar, este 31 de octubre es feriado bancario en Venezuela, así que si usted tiene alguna transacción bancaria que hacer, sepa que hoy se va a conseguir los bancos cerrados. 31 de octubre se termina este mes, 6:56 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí, que este lunes, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Sepan que puede llover y que a lo largo del día pues probablemente llueva, así que estén preparados para ello. Nos vemos mañana, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.